Estábamos en test para una proporción. Dijimos que se podía hacer exactamente binomialmente, pero cuando las muestras son grandes y en general, uno va a recurrir a la distribución normal. Al igual que como hicimos en test de hipótesis. Entonces, primer paso, plantea las hipótesis. Alguien me dice, la gente que sabe conducir es 30%, otra persona me dice, no, usted está equivocado. Sería, por ejemplo, esto, el P sub 0 es el valor concreto que se le pone, en este caso sería 0,30. Bueno. Debido a la aproximación normal a la binomial, sabemos que la variable aleatoria estandarizada, esta tiene una distribución normal 0,1. Entonces, ese es el estadístico del test para el test de este caso de la proporción. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Si mi hipótesis, como la que planteé arriba, es bilateral, vamos a rechazar cuando caemos ya sea en la cola inferior o superior, o aceptar si estamos en el medio. Si mis hipótesis, en cambio, son unilaterales por izquierda o derecha, vamos a rechazar o aceptar según este valor de z se aleje mucho hacia la derecha o hacia la izquierda, respectivamente. Es la misma mecánica de antes, lo que cambia es el valor del P, del Z, del estadístico del test. ¿Vamos bien? Profe, Sí. tengo una pregunta. Me perdí en la parte en que cambia el valor de Z. ¿Qué es lo que cambia? A ver, bueno, está bien, a ver. Porque ahora estamos con una proporción, no con una media. Pero bien, a Ah, ver, claro, sí. ¿ya está? Estamos ¿Sí? con una proporción, ¿eso es lo que cambia entonces? Claro. Ah, listo. Ahí está entonces. Preguntame que te lo desarrollo. Pero No, no, ahora lo no, que... no, 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 no había escuchado lo de proporción, por eso. Perfecto, entonces. Perfecto, perfecto. Está bien, ya está, ahora me acordé. Muy bien. Observación. Observación. Obs. Hay algunos libros y algunas versiones que en lugar de construir el estadístico de esta manera, en el denominador ponen, ahí lo voy a hacer de otro color porque no se ve nada, en el denominador ponen P sombrero. Es decir, en el ejemplo que les acabo de dar, ¿qué hubiéramos puesto ahí para construirlo? Hubiéramos puesto que la hipótesis nula era la proporción de gente que sabe conducir es del 30%, alguien me dice no, eso es falso, entonces P sub 0 es 0,30. En ese ejemplo, con esos datos y con la construcción anterior, en ese denominador hubiéramos puesto 0,30 por 0,70, 1 menos 0,30. Hay una manera alternativa, que es la que puse ahí, de construir el estadístico, que es en el denominador utilizar la proporción muestral, lo que me haya dado la muestra. Sí, siempre mantener el 30% acá, porque tengo que centrar la distribución en el punto de la hipótesis nula. Pero en el denominador tengo la opción de
o usar el valor que le puse para la hipótesis nula, o usar la proporción muestral. Y la respuesta es que ambas opciones son lícitas. ¿eh? Van a dar distinto, y tienen propiedades matemáticas ligeramente distintas, pero ambas opciones son lícitas. Entonces, en el examen o en los ejercicios, hagan la que se les pide acá. Pero si en algún otro lado leen que está la otra, no piensen que está mal. La justificación es un resultado matemático que se llama lema de Slutsky, que es un resultado asintótico, pero el test es asintótico de todas maneras, así que está bien. Asintótico quiere decir que se basa en el teorema central del límite, en este caso. Bueno. Perfecto. Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿Está bien? Dice, un fabricante de semiconductores produce controladores que se emplean en aplicaciones de motores automovilísticos. El cliente requiere que la fracción de controladores defectuosos en uno de los pasos de la manufactura no sea mayor que 0,05 y que el fabricante demuestre esta característica del proceso de fabricación con este nivel de calidad, utilizando alfa igual 0,05. Bueno, acá se mezclan dos cosas. Se va a mezclar el P0 y el alfa. Justo está puesto en el ejemplo que son los dos 0,05, tomémoslo así. El fabricante de semiconductores toma una muestra aleatoria de 200 dispositivos y encuentra que 4 de ellos son defectuosos. ¿El fabricante puede demostrar al cliente la calidad del proceso? Bueno, fíjense que de acá se vuelve al tema de por qué se llama riesgo del comprador o del vendedor. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Vamos a llamar a la variable aleatoria número de controladores defectuosos en la muestra X. X es estrictamente una variable de tipo binomial con n igual a 200, porque se seleccionaron 200 dispositivos, y con un P, una proporción de defectuosos que es desconocido. Y las hipótesis van a ser P es igual a 0,05 versus P igual menor o igual que 0,05. ¿Está bien? Por mí sí, profe. Bueno, claro. Bueno, entonces es una hipótesis para una proporción unilateral por izquierda. Se elige un alfa igual a 0,05. De la tabla sale que el valor que va a ser para el punto crítico va a ser menos 1,645. Entonces, calculamos el valor del estadístico, Z, fíjense que acá está hecho con lo que dijimos antes. Ese valor resulta ser igual a menos 1,95. Entonces, lo que se hace es rechazar la hipótesis nula y decir que verdaderamente
los lotes tienen un nivel de defectos aceptables. ¿Mm? Bueno, esto nos va a servir para calcular dos cosas que mencionamos hoy. ¿Cuál es el p-valor? Recordemos, definición de p-valor. Es la probabilidad de encontrar una muestra tan o más extrema que la que se tuvo. Bueno, en nuestros casos, a ver, ¿cómo se calcula esa probabilidad? ¿Y qué significa extrema? Depende del caso a caso. Depende de qué test se hace, qué estadístico se usa y de la mecánica del test. Lo difícil es traducir esa definición en un cálculo concreto. En este caso sabemos que extremo para nosotros va a ser tener un valor P muy chico, porque esas son las hipótesis que planteamos. Sabemos que en nuestro caso, nuestro P, ¿cuánto fue? ¿Mm? Nuestro P fue de, a ver si está más arriba, no quiero borrar, va. Profe, una consulta. Sí, sí. El dato que nos da de que se encuentran 4 de ellos que son defectuosos, ¿eso es cuando lo usamos? A ese dato. Exactamente. Muy buena pregunta y eso es lo que estaba buscando. ¿Dónde está eso? Porque eso lo usamos ahí, que eso es lo que quería aclarar. Muy bien, muy buena pregunta. Eso lo estamos... Ahí, ¿dónde está? Nosotros tomamos una muestra donde 4 de 200 son defectuosos, ¿verdad? Eso quiere decir que nuestro valor P sombrero, la proporción muestral es 4 de 200. O lo que es lo mismo, bueno, 1 de 50, ¿no? ¿Eso qué me da por resultado? 0,02. ¿Está bien? Sí. Entonces, fíjense que yo estoy queriendo ver si P0,05 versus P0, menor. Y la proporción muestral me dio 0,02. Ya puedo intuir que me estoy alejando en el lado de contradecir la hipótesis nula. La pregunta es si me estoy alejando lo suficiente o no. Entonces, con este valor, ese es el valor que se sustituye acá para obtener el valor menos 1,95. ¿Ahora me entendés? Sí, Pregunten, no había visto ahí no, el P para cuándo se usaba. ¿Eh? Que no había visto cuándo usábamos esos datos. No, Por está eso bien, te perfecto, preguntaba. perfecto, está muy bien. Lo que les decía es que una alternativa que no es la que estamos haciendo acá, hubiera sido poner acá abajo también 0,02 y 0 y 1 menos 0,02, o sea, 0,98. Sucede, algunos libros lo hacen así, y son métodos que ambos son válidos. Nosotros lo hacemos de esta manera, por convención. Solamente para saber y que si lo ven, sepan que es válido. Entonces, ahora, en este ejemplo, vamos a ver qué es el valor P, o P-valor.
El p-valor dijimos que era la probabilidad de tener una muestra más extrema que la que tuvimos. En nuestro caso, sabemos que el estadístico de la prueba tiene distribución normal 0,1. Y sabemos que en nuestra muestra dio menos 1,95. Entonces, en nuestro caso, el p-valor va a ser la probabilidad de que z en una muestra nueva valga igual o menos que menos 1,95. Es decir, por tabla normal, es 0,0256. O sea, ¿qué quiere decir eso? Esa es una medida de contradicción entre mi muestra y mi hipótesis. Quiere decir que sería muy raro que yo observara una proporción de 2% de defectuosos si la verdadera proporción fuera del 5% o más peor. O sea, hay una gran contradicción entre lo que yo vi en mi muestra y la especificación de la hipótesis nula. Cuanto más chico es P, más evidencia hay en contra de una hipótesis nula y más voy a rechazar. Entonces, simplemente podríamos haber rechazado acá porque el p-valor, que es igual a 0,0256, es menor que alfa, que era igual a 0,05. Y esta es una regla de decisión alternativa y equivalente. ¿Se entiende? Bueno, hay que leerlo, porque ese es otro de los elementos de test de hipótesis. Bueno, y les decía que no en todos los casos es posible calcular un error de tipo 2, porque en general va a depender del valor del parámetro que es desconocido. Hay algunos casos en los cuales sí lo vamos a poder calcular. Entonces, supongamos valor de beta. ¿Está bien? El valor beta es el error de tipo 2. Podemos obtener expresiones aproximadas para la probabilidad de cometer el error de tipo 2 bajo ciertas hipótesis. ¿Qué es beta entonces? Vamos a definir. Si yo tengo mi hipótesis, en este caso vamos a hacer el caso para una hipótesis ¿cuál sería el beta? A ver, ¿cuál es la definición del error de tipo 2? ¿Qué es el beta? El error de tipo 2 es aceptar una hipótesis cuando es falsa. Muy bien. Perfecto. Entonces, en el caso que tenemos bilateral, vamos a aceptarla para un caso de proporción cuando estemos en la zona del medio. Entonces vamos a calcular esa probabilidad. Es decir, que la vamos a aceptar cuando P0 más menos, cuando estemos en la cota del medio. Acá estamos tomando la diferencia de no estar en la parte de abajo ni en la parte de arriba. Muy bien. ¿Qué problema ven ustedes en esa ecuación? Abajo están hechos los casos unilateral y, ¿cómo se llama? Unilateral por los otros lados. El problema que tienen esas ecuaciones es que
para calcularlas se necesita conocer el verdadero valor de P. Que es desconocido. El otro, que aparece en la fórmula, sí es conocido porque es el que aparece en la hipótesis nula. La moraleja es que para conocer el error de tipo 2, uno debería conocer el verdadero valor del parámetro, que en general no lo conoce. Si uno está dispuesto a asumir cuánto es, lo puede calcular para esos casos particulares nada más. Esto es bastante, hay que pensar bastante, así que prefiero que lo lean bien antes de hacer todos los cálculos. Bien. Y eso se puede utilizar para determinar un tamaño muestral. Bueno, de eso no nos vamos a meter. Ahí está la práctica. Lo que quiero hacer es que lean todo el apunte, no este, sino el que subió Melissa bien, de los temas que van, de manera tal de que la clase que viene pueda definir lo que se llama potencia, hacer el cálculo de una potencia y de un error, de una probabilidad de error de tipo 2 en alguna situación concreta, y de redondear el tema de test de hipótesis. ¿Les parece? A ver, dejo de compartir. Pero es importante ir leyendo porque los conceptos tienen que venir uno a uno, si no, no se entienden. No sé, Agustina, si debería dar algo más para que puedan avanzar en la práctica. ¿Podrían hacer los test para proporción entonces? ¿No? Después hay algunos ejercicios del p-valor que los pueden decidir, y los que les quedaría es para los test bilateral, digamos, con el intervalo, para rechazar con el intervalo, pero tienen uno solo de esos, así que no. Yo creo que podrían hacer, sí, el de p-valor, que es el punto 2, y también el de test para proporción, ¿no? Sí, De a la ver, varianza lo lo pueden único, leer también. por supuesto, y por eso, sí, insisto que lean todo. Si leen todo van a poder hacer todo, pero con lo dado y con lo que ya tendrían que haber leído para hoy, tendrían que poder hacer test. Una media con varianza conocida y desconocida, Perfecto. ya sea utilizando normal o t-de-student, y con lo visto hoy, también test para una proporción. Perfecto. También deberían ser capaces de decidir qué es un error de tipo 1 y qué es un error de tipo 2. Y hoy también tendrían que ser capaces de calcular lo que es un p-valor. Perfecto. ¿Qué es lo que falta? Es calcular lo que es un error, la probabilidad de un error de tipo 2 en un caso concreto, Perfecto. y tampoco calcular la función del caso concreto. Eso lo quiero dejar para el lunes. Listo, listo. Yo si quieres hacer la práctica, hago algunos como para que les quede de modelo. Dale, buenísimo. Bueno, si se quieren adelantar, se adelantan, pero sí, no los quiero atolondrar con ideas, Con porque todo, sí, son sí. temas que si uno las da todo en un día, no se entiende ninguna. Listo, dale, buenísimo. Sí, yo sigo un rato más y no sé si alguien se va a conectar, ¿no? Pero no sé, chicos, ustedes digan. Sí, di un rato a las 8 que trabajamos un poco eso de los errores, pero ahora tienen más para hacer. No sé si se quieren conectar, yo me conecto un rato. Igual fue medio improvisado a la mañana porque les puse tarde que se conecten con mi código en vez de con el de Meli, pero bueno, algunos se pudieron conectar. No sé ahora, ¿quieren que nos conectemos?